Buenos días, queridos hermanos. Disculpen un poquito aquí que estamos ajustando algunas cosas del estudio. Bueno, vamos a iniciar nuestra escuela dominical con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos orientes y nos guíes en esta escuela dominical, que tiene gran trascendencia porque es precisamente lo fundamental para evitar la tentación, tenerte a ti y obedecer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como siempre vamos a ver nuestro material de LifeWife, que precisamente se titula en la lección número 2, que está en la página 75 del libro que hemos estado utilizando. En español, como aquí lo dice, la tentación de glorificarme a mí mismo. Alternativo, que es la versión inglesa, la tentación de confiar en mí mismo en lugar de en Dios. Y creo que me parece mejor el título de la versión inglesa. En la siguiente página, en la página 76, aquí nos dice la idea central la provisión de Dios es siempre mejor que lo que intentamos obtener. Aplicación para la vida. Hoy muchos piensan que estamos indefensos ante la tentación y que podemos caer en ella sin tener problema alguno. Creen que es natural y que no podemos evitarlo. Vivimos en un mundo materialista que busca la gratificación instantánea. Pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Dios y que algunas tentaciones no tienen consecuencias. Asumimos que cuando intentamos gratificarnos a nosotros mismos sin esperar lo que Dios provee, sacamos mayor provecho de la vida. En este estudio bíblico veremos cómo la provisión de Dios siempre es mejor de lo que imaginamos y obtenemos para nosotros. Nos invita a considerar con cuidado cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto y lo que Moisés hizo para preparar al pueblo de Israel antes de entrar en Canaán, la tierra prometida. Cómo has reaccionado ante la tentación en los desiertos de tu vida. ¿Puedes justificar tu desobediencia debido a la situación en que te encuentras? ¿Bendices a Dios en los momentos de abundancia o este te aleja de Él? Considera el ejemplo de Israel al andar por el desierto durante 40 largos años. Los racionalistas no pueden creerlo porque humanamente es casi imposible. Pero, como hemos dicho siempre, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Vamos a iniciar ahora con nuestra presentación. Espero que se vea mejor ahora en la pantalla. Aquí es lo que habíamos dicho, la tentación de glorificarme a mí mismo. Alternativo es la tentación de confiar en mí mismo en lugar de en Dios. Muy bien, vamos al siguiente. En la versión inglesa, aplicación para la vida, tiene el siguiente texto. Los anunciantes a menudo hacen que la autocomplacencia sea parte de sus estrategias de marketing. Seremos más felices si conducimos este vehículo,
o nos unimos a este club. En los últimos años la gratificación instantánea se ha convertido en algo más que una estrategia para atraernos, se ha convertido en una realidad. Internet ha redefinido las compras, los medios como libros y música se pueden descargar y disfrutar de inmediato. Las compras en línea a menudo se pueden entregar al día siguiente con Amazon y en algunas áreas puede recibir su pedido el mismo día. La gratificación instantánea se ha vuelto mucho más instantánea. Los anunciantes no fueron los primeros en utilizar esta estrategia. Desde el principio, Satanás ha usado la gratificación instantánea en su bolsa de trucos para seducirnos por un camino que no necesitamos viajar. Lo usó con Adán y Eva, Génesis 3. Lo probó con Jesús y lo probará con nosotros. Al ver cómo Satanás lo intentó como Jesús, podemos aprender a confiar en Dios y en que Él provee en lugar de caer en la tentación de gratificarnos a nosotros mismos. La tentación es algo, como ya vimos, interno, porque tenemos una naturaleza caída, pero también externo, porque hay en su momento un acusador. Y ese acusador es Satanás. Esto sería, ¿ustedes quieren gratificación instantánea? Pueden comprar muchísimas cosas ya de inmediato y hacer estas bodegas. Los que son acumuladores compulsivos claramente tienen esa tendencia a acumular. No les interesa otra cosa más que sus cosas. Se vuelven idólatras de esas cosas. Muy bien, vamos a ver la palabra. El post dice: no vivas para impresionar a los hombres, sino para agradar a Dios. La tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y ustedes dirán, ¿por qué se lo llevó el Espíritu allá para que lo tentaran? Son misterios del Padre y no podemos saberlo. Podemos especular, pero la realidad es que no nos dice por qué. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Alguien en alguna ocasión recientemente intentó hacer este ayuno de 40 días y 40 noches y lamentablemente falleció. Entonces Jesucristo sí lo hizo, era mucho más que hombre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí me parece algo muy lógico. Si tiene el poder y lo tenía Jesús, pues que se vaya en su momento a buscar el pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces, en la ilustración, no todo lo que necesitamos para vivir es pan. Vamos a ver en qué sentido lo refiere. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver algo que ustedes han oído y que se han hecho muchos estudios, pero bueno, vamos a ver qué es. El maná. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de Antonio Cruz, editorial CLIE, viene del hebreo manjú. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Dieron lugar a la palabra maná, traducido al griego maná. Fue recurso alimenticio milagroso que Dios proporcionó al pueblo de Israel en el desierto del Sinaí durante 40 años. Parecía como una lluvia de pan celestial. Éxodo 16:1-4, Salmo 78:24, 105:40. Cuando salió el sol, aparecieron unos granitos blancos y redondos sobre el suelo, que parecían escarcha, parecían culantro blanco, y tenían el sabor de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. Cada mañana debían de recoger 3.7 litros por persona, que es un gomer. No
guardarlo. Si lo hacían se les agusanaba. El sexto día podían recoger 2 gomers. Era día del reposo, el Shabbat. Muy bien. Vamos a continuar con esto del maná. Espero que no se sorprenda. El salmista decía que era trigo de los cielos o pan de nobles. Salmo 78, 24, 25. En 1483, en Maguncia, hoy Alemania, Breitenbach describía el maná: cae por la mañana al amanecer, cual rocío, dulce como la miel, y se adhiere a los dientes cuando se mastica. En 1823, el botánico alemán Christian Gottfried Echenberg decía que el maná era la secreción dulce de algunos árboles tamariscos, generada por la picadura de un insecto, una especie de cochinilla nativa del Sinaí. Un siglo después, la Universidad Hebrea de Jerusalén organizó una expedición al Sinaí y los científicos Simon Bogenmeyer y Oscar Theodor confirmaron los datos anteriores y concluyeron que la narración bíblica era cierta. Entonces, no es cierto que no es falso que haya existido ese maná por 40 años para los millones de israelitas que estaban en el desierto. Eso es milagroso. Unos insectos hemípteros, Traumatina vinipara, que vivían sobre los tamariscos, picaban a las plantas para alimentarse de ellas, produciendo una secreción dulce, conocidas como maná, y surgía de las excreciones de estos insectos con gran cantidad de azúcar. En las ramas de los tamariscos se formaban unos granos duros que al caerse parecían semillas de culantro. Al caer eran blancos, luego se volvían amarillentos con sabor a miel. Entre los beduinos se les llama main, es sama, maná del cielo. Si no se recogían en las tardes, hormigas los llevaban a sus madrigueras. Cuando había lluvia se recogían hasta medio kilogramo por persona. Lo amasaban y lo comían como papilla que agregaban a todas sus comidas. Se oyó muy feo, pero si ustedes investigan qué es la miel, verán que no es tan feo. Ahora, lo importante es reconocer que Dios utiliza todos los medios necesarios para su obra. En este caso, utiliza a esos insectos de donde salió el maná. Espero que se vea un poquito mejor. En la primera ilustración, la del lado y esta del lado ¿sí se ve? Sí. Bueno, en la primera ilustración, vemos lo que sería el árbol con el famoso maná. Después vemos arriba lo que sería físicamente el maná y abajo cómo se ven las ramas llenas de esa secreción de los insectos. Hay otros que dicen que era otra cosa, pero por lo pronto, botánicamente, eso era el maná. El segundo elemento que vamos a ver aquí se refiere al Deuteronomio. En el libro del Pentateuco de Samuel Pagán, editorial Clive, viene de la Septuaginta, que es la versión de la Biblia en griego. En hebreo se le conoce como una copia de esta ley, Deuteronomio 17:18, y le pusieron el título de Segunda Ley. El libro presenta otra vez las leyes de Moisés con un estilo más homilético de predicación y exhortativo. En hebreo su título es Elej Ha-Deverim. Estas son las palabras que está en el 1:1.
En algunos en alusión a los mensajes de Moisés que se incluyen en el libro de forma de 3 discursos de Moisés, con algunas secciones y de narraciones y regulaciones legales en las llanuras del Moab, antes de que entraran a la tierra prometida es un testamento espiritual y despedida del líder. Entonces podemos decir que es la teología de Moisés, pero también es su testamento. Es una especie de lectura teológica de la historia de Israel, en donde se enfatiza la providencia, la misericordia y la bondad de Dios. Tiene 3 temas básicos. Primero, elección de Israel como pueblo elegido. 2, el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Y 3, el pacto de alianza en el monte Sinaí, que manifiesta el deseo de hacer de Israel una nación sacerdotal. Por eso el pueblo debe de ser obediente y tener fidelidad a la ley divina, y así podrá disfrutar de la tierra prometida que el pueblo estaba próximo a obtener. Todo el libro se hizo en las llanuras de Moab, 1.5, 34.5. Era la etapa final de su peregrinaje, el cumplimiento de las promesas divinas. Aquí hay algo bien importante. Israel, como vimos, Dios le proveyó esta tierra. Esto significa que si Israel tiene derecho sobre esa tierra es por mandato divino. Ahora, si vemos la ilustración en lo que sería el Mar Negro, la parte, allí vemos las lagunas, las llanuras de Moab, que están en esta parte. Muy bien. Ahí fue donde se hizo el Pentateuco. Y en especial el Deuteronomio. El versículo 1 en el libro del Evangelio de Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial Clear, titula La tentación del rey, versículos 1 al 11. El bautismo de Jesús marca un antes y un después de su vida humana. Bajo el control del Espíritu Santo fue llevado al desierto, poco poblado, posiblemente al oeste de Jericó. Jericó estaría pegadito enfrente a lo que es la tierra de Canaán. La tradición dice desierto y poco poblado, posiblemente al oeste de Jericó. El ayuno de 40 días, la tradición lo ubica a 300 metros de altura en Dejebel, pero son meras especulaciones, no sabemos dónde se hizo. Ese control del espíritu es un ejemplo para los creyentes. Los llevó para que sea tentado. El Dios sabía que era imposible porque era el Hijo de Dios, pero era un plan divino. Dependía del Espíritu Santo, solo en cuanto a su humanidad, no en su deidad. Esto, desde luego, para los que somos trinitarios. Es un poco difícil entenderlo para los que son unitaristas. Es más, sería contradictorio. El agente de la tentación fue el diablo, el primer gran pecador de la historia. Jesús no podía sucumbir ante la tentación porque era impecable, no tenía pecado. Isaías 53:9, Juan 8:46, 2 de Corintios 5:21. Como hombre, aún sin pecado, fue tentado realmente, pero su reacción no era la de cualquier humano, por no tener antecedentes adámicos. Sufrió la tentación en su naturaleza espiritual humana. Como Dios hombre, conocía las debilidades y necesidades de los hombres, al ser hecho carne, Juan 1:14. Y como decía Hendrickson, no podemos saber toda la intensidad de esa tentación, porque la palabra es de Dios, y como tal es imposible que sea comprendida. Entonces, no crean que es sencillo entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es otro ser diferente a nosotros, con otra naturaleza. Nosotros no nos imaginamos y muchas veces no podemos saber cuál es el porqué de tal o cual cosa que hace Dios. Esos 40 días y 40 noches son similares a lo que hizo Moisés en
en el monte de Dios, Éxodo 34:2, 28, Deuteronomio 9:9. Elías duró 40 días con una sola porción de comida, Primera de Reyes 19:8. Fue completo y total, Lucas 4:2. Esto es, no hubo alimentos. Insisto, alguien trató de emularlo y no sobrevivió. Dedicado todo el tiempo a la oración, habiendo logrado comunión plena con el Padre, su comida fue hacer la voluntad de su Padre. Juan 4:34. Después de ese periodo tuvo hambre. Aún él, siendo pan de vida, como hombre necesitaba alimentarse. No era como algunos creen un Dios que podía hacer todos los milagros y no tenía hambre. No, era perfectamente humano y como tal, pues sí necesitaba comer y dormir, etc. El diablo se le aparece cuando sintió hambre. Jesús, su propósito era que se desviase del plan divino que había sido trazado para él. Si era así, no podría llevarse el plan de redención que liberaría a tantos esclavizados por el tentador. Satanás, primero, tienta al hombre para pecar. 2, si cae en su insinuación, se convierte en acusador. Ah, tú hiciste esto, tú eres responsable de esto. Luego en la mente así pasa. Y 3, seguirá acusando al caído, aunque su pecado se le hubiese perdonado. Zacarías 3, del 1 al 5, Apocalipsis 12:10. Como lo dijo también Hendriksen. Entonces, no se dejen seducir por Satanás, que les va a presentar todo muy bonito, pero todo lo que es bonito tiene una factura. Versículo 3. La tentación era de que como hijo de Dios podía hacer un milagro, como transformar piedras en pan. No era ni imposible para el hijo ni pecaminoso. El propósito era que pasara hambre en el desierto y no las debería satisfacer antes del tiempo que el Padre haya señalado. Buscaba destruir la confianza de Jesús en el Padre, de su bondad y de solucionarse sus problemas por sí mismo, satisfacer los deseos de la carne. Es difícil a veces entender esta tentación. ¿Podía haber hecho Jesús transformar las piedras en pan? Sí, pero eso entrañaba no respetar la voluntad de ayuno que Dios le había impuesto. El versículo 4. Contesta con palabras que vienen de Deuteronomio 8:3. Moisés recordó al pueblo la experiencia del desierto y de su peregrinación. Dios había permitido que el pueblo sufriera hambre y humillaciones en Egipto hasta el día de la liberación. Les dio provisión admirable en el desierto de Maná. Es más importante la palabra suya que incluso el pan. ¿Lo recordamos? No. Muchas veces hacemos nuestra voluntad y no creemos ni consideramos que Dios tenga tanto poder como para que lo pueda hacer. La conservación de la vida del hombre no depende solo de los alimentos, sino de la voluntad de Dios, que puede preservarla y conservarla con la autoridad de su palabra, produciendo cuanto es necesario para la sustentación de los suyos, como hizo con Israel en el desierto. Jesús le dijo a Satán que lo importante es poner su confianza plenamente en Dios y esperar en su tiempo. Dios esperará a que sus hijos acudan a Él cuando enfrenten un problema. ¿Lo hacemos? No, muchas veces no. Nos olvidamos de Dios. Y al olvidarnos, pues lógicamente provoca que no sigamos su voluntad y que estemos más a gusto haciendo lo que nosotros querramos. Jesús le dijo al tentador que podía el hombre sobrevivir sin pan, como hizo el pueblo de Israel durante 40 años. Pero no puede sobrevivir ni espiritual ni materialmente sin depender de la palabra de Dios, como dijo Hendriksen. La única fuente indispensable de la vida y bienestar del hombre es el poder de Dios, creativo, fortalecedor y sustentador.
Lo que sale de su boca son las bendiciones que brotan de su omnipotencia. Creo y sustenta, que es su sustancia, creó y sustenta todo con su sola palabra. Hechos 1:3. Entonces, ¿quién puede solucionar todas nuestras tentaciones y todas nuestras necesidades? Dios. En el post dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver el desglose. Jesús fue tentado en el desierto al inicio de su ministerio terrenal, después de que fue bautizado. Y la forma en que la encaró debe de ser ejemplo a seguir. No estamos exentos de experimentar tentaciones. Donde estemos siempre habrá que enfrentarlas, son parte de la vida. Las vemos apetitosas y creemos que nos pueden satisfacer totalmente. Pero si vamos por ellas y nos conducen a un camino peligroso y de consecuencias negativas, el que juega con fuego eventualmente se quema. Yo puedo ir tranquilamente a un bar y no me va a pasar nada. Voy a resistir la tentación de un buen vino, etcétera, etcétera. Entonces, los que hacen eso muchas veces son alcohólicos. ¿Por qué? Porque no se saben frenar cuando el alcohol entra en su organismo. Podemos prepararnos para enfrentar la tentación. Donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros y debemos estar listos para combatir al enemigo de nuestras almas. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Esto para apartarse y estar en comunión con el Padre. ¿Qué es lo más importante durante ese tiempo? El Padre suplió sus necesidades. Fue después de esto que tuvo hambre. Y eso también prueba que Jesús era humano. Si bien les dije que es muy difícil que un hombre lo pueda hacer, pero Jesucristo, de acuerdo a la palabra, lo hizo. Dios suple nuestras necesidades. Si él experimentó hambre, demuestra que era también hombre. Como a nosotros, Satanás quería desviarlo de los propósitos divinos. Lo tentó pidiendo que convirtiera las piedras en pan. Cuando estamos en problemas, pensamos que los medios justifican el fin. Eso también lo dijo Maquiavelo después. Es preferible morir de hambre que terminar colgados por el pecado y alejados de Dios. Cristo dijo que no solo de pan vive el hombre, y Dios provee de forma sobrenatural para los que confían en Él. Él es el pan divino, y quien come de Él estará satisfecho. ¿Lo creemos? Muchas veces no. Muchas veces parece que decimos, no, ¿para qué molesto a Dios? Vamos a ver aquí las preguntas. En la versión española es la primera y después la inglesa es la segunda. ¿Cómo somos tentados a satisfacer nuestros deseos en lugar de esperar de Dios? Se anuncia un teléfono celular y se dice que es la octava maravilla del mundo. Y no nos interesa lo que diga Dios. Yo lo quiero, ¿por qué? Porque es el último modelo. Pero todavía está muy bueno el tuyo. No importa, yo quiero ese que dice la televisión. Y es donde vemos lo que buscamos en la tentación y el deseo. Es lo que se nos presenta como arte comercial y también satánica. ¿Qué comercial o anuncio hace el mejor trabajo para tentar? Ay, cuando anuncias computadoras. ¿Cómo puedo enfrentar la tentación cuando siento un deseo? Recordar las palabras de Dios, ver si son acordes o no al plan divino. ¿Qué está en juego cuando somos tentados? Está en juego el cumplimiento a la palabra. Y si no cumplimos la palabra, pues no esperemos bendiciones. Vamos a ver ahora Deuteronomio 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. El pueblo de Israel no los cumplió precisamente.
Hicieron hasta un vellocino de oro y se armó el pleito. Por eso los pusieron 40 años a andar en el desierto. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, que es el fragmento que citó Jesucristo. Esto también nos da la idea de que Jesucristo conocía perfectamente la palabra de Dios, otro indicio de que era Dios. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. La realidad es que es muy difícil que después de caminar 40 años los pies no hayan resentido. No, es imposible, diríamoslo así. Y mucho más la ropa. No necesitaban comprar, no se les desgastaba. No sé por qué de repente veo de que las mujeres, aunque no se desgaste, la cambian, pero bueno, esa es otra cosa. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Dios nos disciplina, Dios nos dice en su momento qué está bien y qué está mal. Y cuando hacemos algo mal, pues sí nos va a tener una complicación. En el desglose, Moisés llama al pueblo de Israel. Les recordó cómo Dios lo había provisto en el desierto durante 40 años de una forma sobrenatural. Ellos experimentaron tentación de no confiar en Él. Hasta se hicieron su vellocino de oro y su provisión. Por eso hay que acordarnos de la provisión de Dios. Acuérdate de momentos difíciles y recuerda cómo Dios te ayudó. Los israelitas pasaron hambre y sed y Dios los proveyó de maná, el cual era desconocido para ese pueblo. Eso debía de recordarlo. ¿Te acuerdas de algún desierto que pasaste y Dios proveyó para ti y los tuyos? Pues yo puedo dar testimonio que sí. La realidad es que Dios me ha concedido hacer todo lo que profesionalmente he querido y también en su momento la dicha de tener una buena familia. Recuerda en tus desiertos que somos seres necesitados. Si equivocamos los momentos difíciles en nuestro andar en la fe, nos recuerda cuánto necesitamos de Dios. Esos desiertos son lugares de donde Dios comprueba si vamos a confiar en Él y en su provisión. Israel creyó y Dios les demostró que no solo de pan vivirá el hombre. El maná era un alimento que servía para la dieta física, pero era también un recordatorio de quién era su proveedor físico y espiritual. Lo increíble es que, como dijimos y como vimos, aún en lluvia se producía medio kilo. Pero aquí estamos hablando de 3,5 kilos por persona. O sea, es demasiado lo que Dios en el desierto, de manera milagrosa, hizo por ese pueblo. Confía en sus promesas. El vestido de los israelitas no envejeció durante su largo camino en el desierto. Su necesidad de vestirse había sido probada. No había tiendas. Él les había arropado y guardado sus pies. No se habían ampollado ni se habían hinchado. ¿Por qué se puede explicar eso? Solo Dios y solo Él puede y pudo hacerlo. En una palabra, fue un milagro. Si no creemos en los milagros, pues no lo vamos a creer. Pero el hecho histórico está en que Israel, para tomar Caná, vino del desierto. ¿Qué hago con mis deseos y mis necesidades? Ponerse en las manos de Dios. Jesucristo lo hizo ayunando. Yo no les digo que hagan los 40 días, pero sí de vez en cuando ayunen. Y en el ayuno es orar, sino es una un gran sufrimiento el hambre. Y es un hambre sin sentido. Porque si se va en su momento a ayunar, es para estudiar la palabra de Dios y para orar. ¿Por qué es tan importante recordar al enfrentar la tentación?
Porque ha habido situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero Dios siempre ha estado con nosotros y lo seguirá estando mientras hagamos su voluntad. Deuteronomio, vamos ahora otra vez a la palabra, 8 del 6 al 10. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. ¿Cómo era la tierra de Canaán? Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra y donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Si se saca cobre, es muy posible que también haya oro. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Entonces, cuando tengamos nosotros las bendiciones divinas, lo primero que debemos de hacer es alabar a Dios. Lo hacemos, reina el silencio. Moisés exhortó al pueblo a obedecer al Señor y andar en sus caminos, mirar su pasado y estar preparados para el futuro que les deparaba la tierra prometida. Mira tu presente con confianza. Dios les proveería una tierra con arroyos y lagunas, como demostración de su amor. Considera tu presente y lo que Dios ha provisto hoy. Debemos de estar siempre agradecidos a Dios. No se trata simplemente de decir, ay, qué bueno es Dios. No, hay que alabarlo, hay que glorificarlo y decir, Señor, gracias. Recuerda con gratitud las bendiciones de Dios. La tierra prometida les dará suficientes razones al pueblo judío para seguir adelante y obedecer a Dios. Tenía trigo y cebada, vides, higueras y granados. Confiemos en que su provisión será mayor de lo que necesitamos. Moisés quería que el pueblo fuera agradecido y llegarían a disfrutar de esa tierra, como una demostración de su gracia y su poder. A veces la abundancia nos aleja de Dios. Cuando alguien ya tiene más de lo necesario, ¿qué hace? Se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ya se siente autosuficiente. Yo soy por mi trabajo, pero muchas veces es por la gran bendición que Dios tiene contigo. Bendice a Dios con lo que te da. Moisés prepara y advierte al pueblo que al entrar en Canaán debían mostrar en quién estaba su confianza y dónde estaba su corazón. Primero deberían bendecir a Dios. A veces disfrutamos de las bendiciones, pero no reconocemos de quién vienen. Ellos debían de ser agradecidos y bendecir a otros con la abundancia que Dios les daba. Moisés nos invita a tener la actitud correcta y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Si de verdad somos creyentes. Corolario es una frase que me gustó mucho y que está también en el material de Billy Graham. Podemos estar seguros de que Dios nos dará la fuerza y los recursos que necesitamos para vivir cualquier situación de la vida que Él ordene. Es lo que se llama prueba. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos si de verdad somos cristianos. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuándo debo de bendecir a Dios? Siempre, en todo lugar. La vida es una bendición. Hay de sobra motivos para bendecirlo. ¿Qué papel juegan las promesas de Dios en nuestra vida como cristianos?
La mayor promesa que tenemos es la de la vida eterna. En la secta de los testigos de Jehová no creen en la vida eterna. Entonces su vida es totalmente oscura. En cambio, los cristianos tenemos luz y tenemos sobre todo la esperanza escatológica de la vida futura. ¿Por qué a veces caemos en la tentación de gratificarnos a nosotros en vez de esperar en Dios? Porque nos tenemos una naturaleza caída. Somos totalmente o queremos ser autosuficientes, pero resulta que no podemos hacerlo. Pregúntenle a Inglaterra. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes acerca de enfrentar la tentación? Que incluso Jesucristo fue tentado, pero no cayó en la tentación, sino que como lo dice la moraleja de estos pasajes, hay que confiar en Dios plenamente. Por último, allá en sus casas, vamos a repasar el último versículo que vamos a citar. Deuteronomio 8:14. Todos juntos, Deuteronomio 8:14. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Deuteronomio 8:14. Para terminar, vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por este mensaje que entraña una verdad bíblica fundamental. No solo de pan vive el hombre, porque es de tu boca y de tu voluntad, si nosotros realmente creemos en ti, de la que tiene el sustento, empezando por nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente fieles a tus enseñanzas y a hacer que nuestra vida sea un eterno testimonio de glorificación a tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.